pues como un trapo. Él es Manuel Pérez Lima. Muy buenas noches. ¿Qué pasa, Dani? Muy buenas noches. ¿Qué tienes tú en esas manos? Ahora callo, un poquito de callo. Pero es que es increíble, de verdad. Yo he ido, tú sabes cómo he ido en muchas ocasiones y la verdad es que es algo nuevo, ¿eh? Sí, bueno, lo único que intento es aplicar aquello que a mí me ha ido bien a través de tantos años, ¿no? Ya, aparte de estudiar, de prepararte y todo eso, que está bastante bien, ¿no? Cuando te preparas está muy bien, pero lo que más te puede ayudar a poder ayudar a otros es la experiencia de haber pasado por situaciones similares, ¿no? Y como bien sabes, a través del fútbol, del deporte, tantos años, ¿no? Y así tantos años en consulta, pues lo único que hago es aplicar lo que a mí me ha ido bien y parece ser que a todo el mundo le va bien, ¿no? Porque somos iguales al final. Claro, ¿cómo podríamos definir naturopatía y osteopatía? Sí, correcto, las dos cosas, sí. Y que, o sea, un naturópata utiliza todo técnicas sumamente naturales. Sí, correcto. ¿Y un osteópata? Lo mismo, pero alineando el cuerpo, ¿no? Ahora entiendo lo que me haces en la camilla. Entiéndase. Entiéndase. Él coge. Una vez yo digo, a ver lo que me va a hacer este hombre. Dice, tú relaja el cuerpo. Y entonces coge y me tira para atrás. Después coge y me pone una pierna en sentido contrario, pero es verdad que el cuerpo empieza a equilibrarse. Digo, soy otro. Claro, Es alucinante, ¿eh? Desde la primera consulta se ven los resultados, es impresionante. Lo que pasa es que mi trabajo es intentar conseguir que la gente apueste por la salud, ¿no? No existe una varita mágica en donde te puedo solucionar, ¿no? Yo que intento que la gente apueste realmente por currárselo, ¿no? Mucha gente va a consulta y pretende que le soluciones un problema que lleva años produciéndose, ¿no? Y yo prefiero, vale, te soluciono el problema, pero después vamos a cuidarnos, ¿no? Aparte de quitarte la sintomatología que tienes, tenemos que apostar por ello. Hay que bajar kilos, hay que cuidarse, hay que hacer deporte, hay que apostar por la vida sana. Y entonces ya se hace un trabajo más serio, ¿no? De entrada está claro que la gente, cuando acude a consulta, acude con una sintomatología, que es a lo que va. Eso lo solucionamos, pero después hay que intentar que no vuelvan a padecer de problemas, ¿no? Pues fíjate, es trabajo. Vamos a ver el spot que verán ya en esta casa de lo que es todo lo que nos ofrece en la consulta el amigo Manuel Pérez Lima. Problemas musculares, columna vertebral, articulaciones, lesiones deportivas, planificación nutricional y deportiva personalizada con Pérez Lima. Consultas a domicilio. La calidad en las terapias manuales no es un privilegio, sino un derecho. Pérez Lima, naturopatía y osteopatía. Cita previa en el WhatsApp 609-811-433 y más información en la web perezlima.es. La verdad que uno viendo este spot se relaja. Sí, sí. Se relaja mucho. Y lo que dice en ese spot es importante, porque hay mucha gente que nos está viendo, Lima, que tiene un problema importante, pero tienen problemas de movilidad para poder llegar a la consulta. Entonces, también a domicilio, que me imagino que será más complicado porque yo sé que tu consulta suele estar bastante llena, más tus compromisos deportivos, pero me imagino que habrá que pedirla con bastante antelación. Sí, yo trabajo siempre con cita previa. Es la única manera de poder tener una agenda pues controlada, ¿no? Después también me gusta mi espacio, me gusta estar bien, me gusta cuidarme y no voy a estar trabajando todo el día, ¿no? Entonces trabajo con cita previa y acudo a las casas y con bastante tiempo normalmente, pero claro, si hay alguna urgencia habrá que ir. Busco la manera de ir, sobre todo a mis pacientes, las personas que cuentan conmigo, esas personas que están conmigo siempre, pues ahí no me queda remedio sino ir, ¿no? Si tengo que ir un domingo, voy un domingo, si tengo que ir un sábado, voy un sábado, pero claro, son pacientes que ya han acudido en otras ocasiones a mi consulta, y entonces este tipo de pacientes, pues sí, que no los dejo pasar mucho tiempo. El resto, claro, incluso, cuando le toque. Incluso, Lima, cuando a veces tienes una operación, que necesitas una rehabilitación, sí, que hay gente que es que no se puede mover, que le duele mucho, pero es verdad que hay que mover todas esas articulaciones. Sí, el problema es que nosotros tenemos que entender que hay que moverse.
La gente está un poco equivocada con el hecho de estar siempre en reposo. Hay enfermedades, hay lesiones que ya los médicos recomiendan que hay que estar en reposo, te dan reposo, pero después ya de esos primeros días o que hay que estar quieto, hay que moverse. No queda otro remedio sino moverse. Tú lo ves, el agua que está posada es un agua que no sirve para nada, que huele mal y que hay problemas, ¿no? Y el agua que está en el río, el agua del mar, se mueve y no huele, ¿no? Pues esto pasa igual en nuestro cuerpo, somos casi el 80% líquido, por lo tanto hay que moverlo. El hecho de haberte movido tanto y toda la vida en el mundo deportivo, de la élite del deporte, como ha sido el fútbol, claro, cuando una persona tiene un problemón, se intenta solucionar lo antes posible, y estamos hablando de problemas que a veces son mucho más graves que lo que nos puede pasar a los ciudadanos. Eso sin duda es un plus a la hora de poder solucionar pues un problema cotidiano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque una tendinitis en un deportista, un problema de cuando se monta un músculo y demás, el solucionar eso, sé que lleva tiempo, pero ustedes tienen que tener trucos para reducir esos tiempos. Sí, porque un deportista no se puede parar tanto tiempo. Claro, pero hay que estar en el campamento base. Tenemos que tener una forma mínima, ¿no? Estar en forma y estar bien. Yo lo llamo el campamento base. El campamento base es donde tú estás bien. Y después, cuando se produce una lesión, la recuperación es mucho más rápida. Ahora, si no estás en el campamento base, cuando tienes una lesión, tenemos que llegar al campamento base y una vez en el campamento base, arreglar la situación, ¿no? Y está claro que hay otro tipo de tratamiento. Un deportista profesional tienes que recuperarlo sí o sí en un tiempo corto, y entonces hay que aumentar las sesiones de entrenamiento, de potencia, y después la recuperación es más fácil con un deportista que está bien que con una persona que en líneas generales no se cuida, ¿no? Esa es la diferencia. La gran diferencia no es tanto la lesión en sí, sino el que tiene la lesión, ¿no? Un jugador profesional, tú imagínate, tiene su organismo perfecto. Entonces, una lesión es más fácil de recuperar que aquella persona que no hace deporte, aquella persona que no se cuida en la alimentación. Entonces, ese tipo de personas, las lesiones son más duras, más traviesas para poder eliminarlas. La gente que a lo mejor tenemos un trabajo con cierto grado de estrés, a mí siempre me han dicho... No me digas que es el tuyo. Digo yo, porque... Siempre nos dicen, de vez en cuando hay que ir a producir unas descargas, sí. Porque se van produciendo, ¿cómo se llaman? Los engarrotamientos del músculo. Desajustes, vamos a poner los desajustes. Sí, pero se hacen en la musculatura se hacen como... nudos, contracturas... contracturas y demás. Y eso hay que ir disolviéndolo, y eso hay que trabajarlo cada cuánto tiempo. Depende del paciente, depende de la profesión, ¿no? Yo normalmente tengo pacientes que vienen cada 2 semanas, otro cada mes, y otro cada 6 meses, y otro una vez al año, ¿no? Depende de la profesión. Pero está claro que a mí me gustan mucho esas revisiones, porque con esas revisiones consigues que las personas tengan una calidad de vida muy alta, y cuando tienen algún problema, el problema suele ser pasajero. Tienes una lumbalgia, pues la lumbalgia te puede durar 2 o 3 días, y si no tienes el cuerpo en condiciones, bien preparado, sin sobrecarga, bien alineado, pues una lumbalgia te puede pegar 2 semanas o incluso un mes para recuperar. Por eso es importante estas revisiones. Las revisiones son muy importantes porque el trabajo tuyo, por ejemplo, que es un trabajo de un estrés enorme por la cantidad de dificultades por la que pasa diariamente, y los cabreos que te hacen pasar también, ¿no? Muchos. Entonces, ese, quieres o no, se produce una sobrecarga enorme, y la poca movilidad que tienes en tu trabajo también. Todo eso produce unos desajustes. ¿Qué hacemos en consulta? En consulta lo que hacemos es recuperar la movilidad articular, potenciar esos músculos, quitarte todas las contracturas, y tú puedes ir a trabajar tranquilo. También hay una terapia, cuando tú lo has visto, ¿no? Cuando has estado en consulta, que siempre los últimos minutos los dejo para la pausa. Después de un tratamiento duro, pues hacemos la pausa. Esos 10 minutos de pausa, con masaje suave, con buena música, consigue equilibrar todo. Por lo tanto, eso es muy necesario. Hay una de las cosas que a mí me produce más placer, pero el mayor miedo, que es cuando te giran la cabeza y hacen todos esos ruidos, y dices tú, Dios mío, se parece que se está volviendo todo esto. Pero pienso, y si te vas un poquito, la jodiste, ¿no? No tienes por qué irte un poquito, ni te vas a ir un poquito. O sea, ustedes tienen ya el truco cogido para... No, para no dar la vuelta.
Tú sabes que yo soy un enamorado de las artes marciales, no hago Krav Maga, me encanta. No, por eso lo digo. Si te quiero romper el cuello, te lo puedo romper sin necesidad de... Menos mal que nos llevamos bien. Sí. No, normalmente, como tú, no suele producir dolor, no suele producir problemas, incluso las manipulaciones suelen ser muy suaves, no suele producir ninguna alteración, ¿no? Sí es verdad que es más el ruido que produce que el dolor, porque el dolor nunca tiene, ¿no? Se suele molestar más lo que es el masaje, cuando hay una contractura. Eliminar ese masaje suele ser más dolor que la manipulación. La manipulación no suele doler. Una manipulación, si duele, no es buena. Pues a mí me gusta un masaje que me deje molido. Bueno, normalmente cuando es como que digo, si hay dolor, después hay alivio. Sí, pero cuando tú tienes una sobrecarga, si hay dolor es positivo, es bueno, pero depende de la lesión que tengas y cómo estés, ¿no? Cuando hay un masaje de descarga tiene que molestar, porque tienes contractura hay que molestar, pero sí es placentero porque va a mayor afluencia de sangre a la zona y te encuentras relajado y va flotando, es diferente. Por eso también hay que mirar el problema que tienes. Si tienes una rotura no se puede dar un masaje, no se puede presionar, hay que hacer otro tipo de terapias, ¿no? Depende de la lesión, se hacen las cositas. Ya tengo ganas de ponerme en tus manos otra vez, que hace ya tiempo que no paso por la consulta, pero todas aquellas personas que quieran disfrutar enormemente del alivio, que estén en un dolor continuo y constante, vean el siguiente spot. Columna vertebral, articulaciones, lesiones deportivas, planificación nutricional y deportiva personalizada con Pérez Lima. Consultas a domicilio. La calidad en las terapias manuales no es un privilegio, sino un derecho. Pérez Lima. Naturopatía y osteopatía. Cita previa en el WhatsApp 609-811-433 y más información en la web perezlima.es. Ahí puede estar la solución a todos los problemas. Y yo, antes de terminar con esta entrevista, Lima, que sé que eres un hombre que te sigue apasionando el fútbol, tú eres de los que no solo has estado en los campos de fútbol, te han insultado. Me han aplaudido. ¿Te han aplaudido también? No, oye, que eso es complicado. Que a un árbitro, cuando está a ese nivel, recibir una ovación. ¿Cuál era mi ilusión? Normalmente la gente cuando empieza, su ilusión es llegar a primera, ¿no? Mi ilusión, Dani, como árbitro, era salir a aplaudir, porque era lo más difícil, ¿no? Y lo conseguí en muchas ocasiones, sobre todo en un Jerez-Cádiz, cuando ves tú que terminas el partido y se levanta todo el estadio. Me hizo más ilusión esa que llegar a primera división. ¿El Tenerife está en condiciones de estar en primera división? Está haciendo las cosas para poder llegar a la primera división. Ese proceso es importante, ¿no? Ha conseguido ya la parte más importante, que es clasificarse para el playoff, y ahora está en una muy buena posición para conseguir el ascenso. Está haciendo las cosas bien. A mí me gusta el equipo, me gusta esa forma de competir que tiene, sabe adaptarse a los momentos difíciles, en momentos cuando los resultados son en contra, por lo tanto está haciendo las cosas correctas para poder dar el salto a primera división. Pero yo creo que vamos a estar mordiéndonos las uñas mucho hasta el último partido, mucho, yo creo que porque además el último partido se juega en el Heliodoro Rodríguez López. Va a estar bien, va a estar guapo, va a estar guapo. Las cosas que más se gustan o las cosas que más se valoran son las más que cuestan, ¿no? Por lo tanto es importante a veces ese pequeño sufrimiento, pero que al final se acabe todo bien. Por lo tanto, yo creo que hacía años que no se veía un ambiente tan optimista con el Tenerife como lo estamos viendo actualmente. Y eso es positivo. De hecho, el estadio ha empezado a llenarse de nuevo. Cosa que habría que mantenerlo siempre, incluso en los momentos difíciles, que es una cosa que yo he hecho. De todas formas, hay un montón de gente que nos está viendo que dice: yo quiero que el Tenerife esté en primera para ir a ver el Real Madrid y el Barcelona. Bueno, pero puede coger un avión y se va a Madrid y lo ve, ¿no? Pero teniéndolo aquí más ya, cerca, ¿no? Pero es preferible que la gente que vaya al campo sea aquellas personas que les gustan las cosas, la forma de hacer las cosas aquí en Tenerife, que se hacen bastante bien, esa forma de tener un equipo, ver cómo está la cantera, ver cómo hay tantos chavales. Ayer mismo estuve también en Guaisora, viendo a los niños con las charlas que estoy haciendo, y tú sabes la cantidad de niños que hay con esa ilusión, porque Tenerife llega a primera. La ilusión que hay futbolística en la isla. Y eso, la verdad que
que cuando se ve un equipo que puede llegar arriba, puede llegar a primera división, eso es más importante que venga un Madrid o que venga un Barcelona. Bueno, pues Pérez Lima, gracias por estar con nosotros. Ya tengo que ponerme en breve en tus manos de nuevo, Sí, ya sabes. Para que me hagas eso lo del... Sí, para acojonarte todo, ¿no? Sí. No, sí, cuando quieras. La verdad que ya sabes, ¿no? Que ya es tu casa y la verdad que muy contento de verte por ahí. Y sobre todo ver que últimamente está genial, que es lo que interesa, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Nada. Te veo pronto, te veo pronto. Y nos vamos ya al plató de actuaciones, entramos en la recta final del programa de hoy y, como siempre, lo hacemos con música, lo hacemos con canciones, lo hacemos con...